Queridos hermanos y amigos, muy buenos días, bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Recuerden, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y a todos ustedes que nos sintonizan, pues les damos la bienvenida y que Dios pueda bendecirles. Les saludo servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles en este día y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Estamos iniciando un nuevo ciclo de estudio y bueno, y a través de nuestro canal de YouTube, usted también allí puede entonces junto a la familia de Vida 104.1 FM unirse, ¿no?, para el estudio de la palabra del Señor. La lección que nos ocupa esta semana es la lección número 5. Dios pelea por ustedes. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Josué, capítulo número 10, el versículo número 42. Dice, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Muy importante el contexto de Revivados por su palabra, y ya en estos primeros días de esta semana número 5 de estudio, nos corresponde, no olvide, la lectura de, déjeme ubicarme, de Josué capítulo número 7, capítulo número 8. Josué capítulo número 7 y capítulo número 8. Bien, vamos a orar, apreciados hermanos, para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. La verdad central para esta semana que inicia de estudio es Dios pelea por nosotros. Esa es la verdad central. Y eso nos lleva entonces a nosotros a ver que debemos de confiar en medio de este conflicto plenamente en la protección divina. Creo que es importante analizar de manera cognitiva cómo Dios está trabajando para restaurar la paz en nuestro planeta. Y al igual que lo hizo con el pueblo de Israel cuando les prometió la tierra y les dijo que le iba a traer paz y bendición, Dios peleó por su pueblo. Además de eso, fíjense que en el contexto afectivo, pues comenzamos a sentir que la justicia y la misericordia divina para con los pueblos cananeos se hizo presente. Dios no quería destruirlos, Él quería también que ellos procedieran al arrepentimiento, pero ellos tomaron decisiones. Ahora, esto nos enseña a nosotros ya de primera mano que definitivamente lo que usted decida, mi querido hermano, definitivamente va a dar frutos, ya sea de vida eterna o de muerte eterna. Creo entonces que allá aquí, en este punto, podemos preguntarnos nosotros qué decisiones estoy tomando. ¿Estoy dejando que Dios me guíe en medio del conflicto? ¿Estoy dejando que sea Dios el que dirija mi vida? ¿Estoy permitiendo hacer todo conforme a la voluntad del Señor, ese Dios, el Rey eterno, juez justo y soberano? ¿Estoy yo participando en esta guerra santa, siendo dirigido por el Espíritu Santo para hacer las cosas conforme a la voluntad del Dios eterno y del Dios todopoderoso? Israel tenía que hacerlo. Israel estaba llamado a participar entonces de esta guerra santa para que ellos pudieran entonces conquistar estas naciones, sacarlos de allí y entrar en esa tierra que iba a fluir leche y miel. Claro, tenemos que admitirlo, si bien es cierto, mis queridos hermanos, con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel terminó, ¿no?, también adorando todo ese montón de dioses y Dios tuvo que enviar entonces a otras naciones para que hicieran también justicia allí y el pueblo de Israel, a través de la esclavitud y muchas otras cosas difíciles, tuvo que aprender. Y ojalá nosotros no querramos entrar, ¿no?, en esa situación, sino que sencillamente podamos confiar en Dios, podamos estar seguros y creyendo que Dios está allí para ayudarnos, para guiarnos y para bendecirnos. Y que si decidimos por Él, que si decidimos obedecerle, pues grandes bendiciones veremos entonces en nuestra vida.
Imagínense por un momento un tribunal, y creo que esta ilustración es muy puntual. Imagínense por un momento un tribunal donde un juez ha supervisado el caso de un criminal reincidente durante años. Y el juez le ha ofrecido programas de rehabilitación, libertad condicional y múltiples advertencias, mostrando entonces una paciencia extraordinaria. Pero el criminal rechaza toda ayuda y comete un último acto atroz que incluso llega a poner en peligro a toda la comunidad. ¿Qué hace el juez? ¿Qué cree usted que debe de hacer el juez? Bueno, con pesar, pero con firmeza, el juez entonces debe dictar una sentencia severa. Ahora yo le pregunto, ¿es este acto una falta de amor o por el contrario, una expresión necesaria de justicia para proteger a los inocentes y mantener el orden? Pues a menudo creo que nos cuesta entender las acciones de Dios en este mundo y sobre todo cuando leemos las conquistas de Canaán, porque las vemos como un acto de guerra. Pero la Biblia, mis queridos hermanos y amigos de Vida 104.1 FM, nos invita a verlas como la sentencia final de un juez paciente y justo. Ahora yo le pregunto, ¿es la justicia lo opuesto al amor? ¿O es una de sus manifestaciones más profundas? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que la maldad extrema queda sin castigo en nuestro mundo? ¿Pensamos que Dios se olvidó de nosotros? Bueno, creo que debemos entonces revisar qué es lo que está aquí ocurriendo. Dios tiene un límite en su paciencia. Dios tiene un límite en su paciencia. Y si bien es cierto, Dios es amor, si bien es cierto, Dios es bondad, es misericordia, pero también es muy cierto que Él no tolera el pecado. Y aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final. ¿Y cuál es la consecuencia final? La muerte eterna. Ahora yo le pregunto, antes de que eso ocurra, antes de que el Señor salga del santuario celestial, acabe la obra de intercesión y el Señor entonces entre para derramar las plagas y empezar a hacer juicio contra un mundo impenitente, ¿qué decisiones hemos tomado nosotros antes para estar entonces con los salvos y no estar en ese momento? Creo que es para pensar y para reflexionar. Para poder entonces entender todo este trasfondo de las guerras con los cananeos, tenemos que ver primero un punto, la iniquidad de los cananeos y también ver el límite de la paciencia divina. Vamos a hacernos una pregunta para poder entrar allí en esta primera parte del tema. ¿Por qué esperó Dios cientos de años antes de dar la tierra de Canaán a Israel? ¿Y qué nos revela esto sobre su carácter? Cuando nosotros miramos más allá del libro de Josué, podemos entender completamente lo que significaba la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán. Y esta gente tenía unas prácticas terribles. Vamos a la Biblia, vamos a ver qué hacía, a la luz de la palabra del Señor, qué hacían estos pueblos cananeos, que Dios entonces les dijo, mira, llegó la hora de exterminarlos, llegó la hora de quitarlos. Génesis 15:16. Dios habla allí a Abraham y le dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque ellos iban esclavos a Egipto, su generación. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo. Entonces Dios iba a utilizar al pueblo de Israel para que ellos hicieran justicia, en este caso, de lo que Dios pues definitivamente les estaba allí presentando en cuanto a la maldad del amorreo que tenía que ver también con los cananeos. Ahora, ¿qué hacían los cananeos? ¿Qué hacían los amorreos? ¿Qué hacían los heteos, los jebuseos? ¿Qué hacían los de Jericó antes de que el pueblo de Israel llegara? Levítico 18, capítulo 24, versículo número 30, nos habla de que Dios le dice al pueblo de Israel, no hagas nada de las cosas que estas naciones paganas hacen. ¿Por qué? Porque te vas a mancillar, te vas a contaminar. Incluso el versículo 25 de Levítico 18 dice que la tierra fue contaminada por culpa de las acciones que ellos hacían y la tierra vomitó sus moradores. Y es una expresión bien interesante porque nos habla, queridos hermanos, de cómo entonces Dios hizo justicia y la misma tierra como que expulsó, como que también ayudó al Señor a sacar a estos que estaban pervirtiendo todas las cosas. Fíjense hasta dónde llegaba su maldad. Y Dios le dice al pueblo, guárdate de hacer eso, guarda mis estatutos, no caigas en ninguna de esas abominaciones. Porque por culpa de ellos la tierra fue contaminada. Y luego Dios dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora, esto es bien interesante destacarlo
porque entonces se nos está presentando un punto interesante. Podía ser Israel, podían ser las naciones de Canaán, pero donde estuviera el pecado y donde estuviera la iniquidad, Dios haría justicia. Dios haría justicia. Y creo que los hombres olvidan eso hoy. Hoy, de igual manera, donde Dios esté, mis queridos hermanos, donde el Señor esté, pues definitivamente si los hombres están de parte del Señor, verán bendición en su vida. Pero si están fuera de la voluntad del Señor, pues las consecuencias también las van a ver un día. Y se darán cuenta que fue demasiado tarde el pretender, ¿no?, corregir su vida. Ahora, ¿qué hacían las naciones cananeas? Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, lo responde. Dice allí: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra de los cananeos, que Dios llamó la tierra prometida, no aprenderás a hacer algunas de las abominaciones de aquellas naciones. Y empieza a especificar: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y el Señor invita a su pueblo a ser perfecto. El Señor nos invita a nosotros a mantenernos en santidad, a no caer en nada de esas cosas. Quizás hoy en día no se pasa directamente por el fuego a un hijo o a una hija, pero entonces se pasa por el fuego del exceso de las redes sociales, juegos de video, televisión, música del mundo, etc. La adivinación persiste, los agoreros están, el hechicero está, el encantador está. Quien consulta a los muertos, creo que eso abunda por donde sea. Entonces vean como Dios le dice al pueblo de Israel: no puedes hacer nada de eso. Y eso era lo que practicaban todas esas naciones. Entonces, las prácticas aborrecibles de esas naciones llenó esa tierra de iniquidad, y esa iniquidad llegó ante los ojos de Dios, y ante todas estas cosas, entonces Dios hizo justicia. Y creo que es claro, ¿verdad? Cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios destruyó a todas esas naciones? ¿Qué culpa ellos tenían? Fíjense que cuando uno comienza a revisar, entonces se da cuenta que sus prácticas, su religión, todo, no fue una ocurrencia tardía del Señor, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. No. Y ya Dios había concedido a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, su carácter, ¿por medio de qué? Por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron una oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Entonces creo que es claro el punto. Y no podemos caer allí en asuntos como que, bueno, Señor, pero había que dar más tiempo de gracia, ¿no? Recuerde, Dios en su paciencia es eterna, y suena como que contradictorio, ¿no? Pero Él tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, el tiempo de gracia que Él otorga. Dios le reveló entonces a Abraham que su pueblo esperaría 400 años porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y esto demuestra entonces que el juicio no fue precipitado, sino que Dios concedió a los cananeos un largo periodo de gracia y oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cuál es la razón del juicio? Pues la sentencia divina fue una respuesta a la extrema degradación moral y espiritual de la cultura cananea, que incluía prácticas como el sacrificio de niños, la hechicería y la prostitución ritual. Entonces, una sociedad así, degradada, tenía que ser quitada. Una sociedad así no puede elevarse por encima de los dioses que adora. Y sus prácticas entonces habían llegado a un punto de no retorno. Entonces, el juicio fue el último recurso que Dios utilizó. Entonces, la erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, sino una consecuencia inevitable de su rechazo a la luz que habían recibido y su persistencia en prácticas abominables. La paciencia de Dios es inmensa, apreciados, pero no es infinita. Y esta historia nos advierte sobre el peligro de dar por sentada la gracia de Dios y persistir en el pecado. Y nos llama entonces a examinar nuestras propias vidas y a responder al llamado de Dios al arrepentimiento, mientras la puerta de la misericordia sigue abierta. Entonces, el pecado tiene un límite y Dios no lo va a tolerar por toda la eternidad. ¿Y el límite cuál es? Y la consecuencia final ¿cuál es? La muerte. Y eso está en las manos entonces del juez supremo, quien se levanta, revisa la vida de los hombres y aplica el juicio. Ahora, esto causa impacto en mi vida. Me ayuda a comprender entonces cómo debo de vivir hoy.
a punto de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Cuando nosotros analizamos la historia de este mundo, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos cómo se ha originado el pecado y podemos ver, por lo menos ubicarnos antes del diluvio, a raíz de la decisión que tomaron Adán y Eva de desobedecer a Dios, pues ellos allí no terminan dándole el mundo al enemigo. Y desde entonces, desde la caída de Adán y Eva, han prevalecido en el mundo aquellos que adoran al Señor, que son conocidos como los hijos de Dios, que Génesis 4:26 dice que invocaron el nombre del Señor, y los hijos de los hombres, que como Caín eligieron el camino de la rebelión contra Dios, como lo especifica Génesis 6:1, Génesis 6:2 y Génesis 6:5, que su corazón era de continuo al mal. Fíjense la expresión, de continuo al mal. No había otra manera de poder salvarles. Entonces, en su misericordia, Dios restringió continuamente el reinado desenfrenado del mal en la tierra mediante el diluvio. Y luego entonces la humanidad vuelve de nuevo a surgir, a unirse, sigue avanzando los hijos de Noé hasta que llega un momento en que se presenta el incidente de la Torre de Babel. Y allí entonces los seres humanos se unen en una cruzada en contra del Señor. Y allí Dios dividió de nuevo la humanidad al crear diferentes idiomas en Babel, como lo dice Génesis 11, versículo número 1 hasta el 11. Entonces, en la gran controversia, las dos formas de relacionarse con Dios se manifiestan claramente en la Torre de Babel. Génesis 10 nos habla de los descendientes de Noé y traza la línea de Sem hasta Eber. ¿Lo ha visto usted? Génesis 10:25, quien tuvo dos hijos, Joctán y Pelec. Pero las dos líneas de descendencia apuntan en dos direcciones completamente diferentes. La rama de los descendientes de Joctán continúa con la construcción de la Torre de Babel. Luego, después que Moisés describe la rebelión de Babel, regresa a los descendientes de Sem y continúa trazando el linaje a lo largo de la línea de Pelec, donde la historia conduce a Abraham. De hecho, fíjense, cuando usted revisa la Biblia, en Génesis 10, versículo número 25, allí dice que la tierra fue dividida. Y la división no es precisamente porque se repartieron tierras, o hubo, como dijo alguien en una oportunidad, hubo un Pangea, y entonces allí cambiaron las cosas. No, la historia de la división nos habla del linaje. La historia nos conduce a Abraham. De hecho, apreciados hermanos, a partir de allí de Abraham, Dios llamó, y entonces Abraham confía en Dios para hacer grande su nombre. Pero aquellos que rechazaban buscaban hacerse más bien un nombre a sí mismos. Llegamos entonces a Deuteronomio, capítulo número 32, versículo número 8, y allí se nos dice que Dios entregó las naciones de la tierra a los dioses. Ángeles rebeldes estaban allí detrás de todo eso. Y es una expresión como para decir que Dios les dejó, que Dios les permitió. Ahora, fíjense que Dios escoge a los descendientes de Abraham como su propia herencia. Deuteronomio 32, el versículo número 9. Entonces los escogió con el propósito de que de bendecir todas las naciones de la tierra a través de ellos y traer a las naciones de vuelta a sí mismo. Entonces, en este contexto, vivir en una determinada tierra no era un derecho, sino un privilegio otorgado por el gobernante supremo. Aunque Dios permitió a las naciones de la tierra vivir en cierto grado de ignorancia respecto a su revelación especial, no las dejó sin conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque la naturaleza habla, la ley de Dios es eterna y los hombres tienen los testimonios de aquellos que deciden obedecer al Señor. Ahora, la iniquidad alcanza un límite y Él interviene entonces con sus juicios. Dios mantuvo a Israel en Egipto ¿hasta qué? Hasta que la iniquidad de los amorreos entonces se cumplió. Y cuando nosotros vemos allí, entonces vemos que Dios decide dispersar a los habitantes de Canaán, como lo hizo como los rebeldes de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque la inmoralidad y la naturaleza perversa de los antiguos cananeos puede inferirse ya como lo hemos visto. Ellos entonces centraban todo en sus prácticas religiosas paganas que completamente distorsionaban la voluntad del Señor. Ya lo hemos visto: sacrificio de niños, adivinación, brujería, hechicería, nigromancia, espiritismo, incesto y bestialidad, entre otras. Incluso un autor
de nombre John Bright, dice que la religión cananea se caracterizaba por ser una forma extraordinariamente degradante de paganismo, con prácticas prevalentes como la prostitución sagrada, la homosexualidad y ritos orgiásticos. Y una serie de cosas terribles, hermanos, que ellos vivían y practicaban. Y se han conseguido, como descubrimientos arqueológicos atestiguan que los habitantes sacrificaban regularmente a sus primogénitos, a dioses o demonios, con evidencia de pequeños esqueletos encontrados en grandes vasijas. Pero fíjense que a pesar de la maldad de los cananeos, Dios les concedió más de 400 años de misericordia, dándoles la oportunidad de volverse a Él. Sin embargo, la justicia y la misericordia divinas exigieron juicio por su persistente desafío contra Dios. Entonces, vemos un Dios que se levanta como guerrero y juez. Un Dios que ha declarado la guerra en contra del pecado. Un Dios que ha dicho, el pecado no va a seguir más. A diferencia de las guerras humanas, motivadas por la codicia o el poder, la batalla de Israel fueron un acto de justicia divina. Entonces, Dios como juez se compromete a mantener el orden y la ley, que son un reflejo de su carácter santo. Él hace un juicio imparcial. La santidad de Dios no significa que no tolera el pecado, sin importar dónde se encuentre. Incluso el mismo juicio que cayó sobre los cananeos también se aplicaría a Israel si caían en la misma apostasía. Y esto demuestra que Dios no tiene favoritos, es imparcial en su justicia. Y la ira de Dios, que muchos temen, pero no ignoran, no la ven como una expresión del amor del Señor. La ira divina, apreciados amigos, no es una rabieta emocional, sino la reacción santa de un Dios de amor contra todo lo que destruye sus criaturas. ¿Qué es eso? El pecado, la opresión y la injusticia. Dios no es indiferente al mal. Si Dios dijera un día, bueno, yo voy a dejar eso así, que ellos vean cómo viven, no sería un Dios de amor, pero un Dios que se preocupa, un Dios que busca, un Dios que derrama misericordia, pero un Dios que también ha prometido, un día voy a hacer juicio y voy a erradicar el pecado, los pecadores, todo lo que ya no tenga solución, todos los que hayan decidido persistentemente seguir en el pecado, pues sencillamente es un Dios juez justo. Y eso debe de darnos la seguridad a usted y a mí de que el pecado no tiene la última palabra la tiene el Señor. Y nos invita a confiar en su juicio final y a vivir de manera justa en el presente. ¿Cómo estoy viviendo yo? Recordemos y reafirmemos este punto. Saber que Dios es un juez justo es una fuente de consuelo para los oprimidos y una buena noticia del Evangelio. Y nos da la seguridad de que la injusticia no tendrá la última palabra. Nos invita a confiar en su juicio final y a vivir de manera justa en el presente. Y debe de llevarnos a reflexionar que debemos de decidir por Jesús. El tiempo se acaba, queridos hermanos y amigos. El tiempo se acaba y solamente aquellos que decidan estar de parte del Señor alcanzarán la victoria, alcanzarán la salvación, colocándose de parte del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿Dios quería despojar o quería aniquilar? ¿Cuál era la intención original de Dios? ¿Cuál era el plan original de Dios para los cananeos? ¿Y por qué no siempre se llevó a cabo de esa manera? Porque al final Dios terminó utilizando al pueblo de Israel. Para poder entender eso, necesitamos entonces definir lo que es despojar. Despojar es quitar. Quitar para corregir algo, quitar para arreglar algo, quitar para mejorar algo. Aniquilar es destruir. Algo que está completamente sin solución y está dedicado allí a la destrucción, eso tiene que ser aniquilado. Si yo lo llevo al plano espiritual, entonces Dios quiere despojarme del pecado y quiere aniquilar el pecado. El pecador, Dios lo ama. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí. Pero Él espera que nosotros tomemos decisiones de vida eterna. Ahora, en esta guerra santa, mi querido hermano y amigo, si yo decido no despojarme del pecado, recuerde que el Espíritu Santo me ayuda. Si yo no permito que el Espíritu Santo aniquile, quite, mate el pecado que hay en mí, pues creo que la destrucción va a ser una sola. Usted revisa la palabra del Señor
Y usted se da cuenta que el propósito original de Dios no era que los cananeos fueran aniquilados, sino desposeídos. Es decir, quitaran esas culturas que tenían, quitaran esas costumbres que tenían, dejaran de maltratar tanto la tierra, dejaran de dañar tanto lo que ellos hacían, dejaran de adorar tantos dioses, y entonces ellos entraran en una experiencia verdadera con el Señor. Usted puede leer algunos textos de la palabra de Dios que nos muestran la intención del Dios eterno, la intención del Dios poderoso, la intención de nuestro Señor. Un ejemplo de eso lo tenemos en Éxodo 33:2. Dice: yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Otro, Éxodo 34:11, dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo y al jebuseo. Y luego entonces tenemos Números 33:52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Y vea el contraste. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Y destruiréis todos sus lugares altos. Deuteronomio 7:20 dice que Dios iba a mandar avispas para que sacara a todo ese pueblo. Y los que quedaran tenían que morir. Éxodo 34:13 dice que tenían que derribar sus altares y quebrar sus estatuas y cortar sus imágenes de acera. En Deuteronomio 7:5 vuelve a repetir que tenían que destruir las imágenes de acera y quemar sus esculturas en el fuego. Y eso era el llamado que Dios le había dicho, al pueblo de Israel. Y ellos debían de vivir entonces en santidad, pero cumplir la misión que Dios les había dado. Todos estos pasajes nos hablan y describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de las conquistas, utilizando términos, ¿no?, que hablan de desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra. Ahora, quienes se quedaban en las ciudades de manera obstinada iban a ser destruidos. Hagamos una comparación rápida con el final, con el tiempo final que estamos viviendo. El mensaje de misericordia se da, el mensaje de amor se da, el mensaje de salvación se da, pero los seres humanos toman decisiones equivocadas. Los seres humanos entonces deciden rechazar la misericordia del Señor. Quien de manera obstinada permanezca en esta situación, pues va a ser destruido. ¿Cuándo qué? Cuando se acabe la gracia, cuando comiencen a caer las plagas y ya las decisiones se tomaron, ya no hay más salvación y Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Los impíos son destruidos. Satanás queda preso aquí, no lo olvide, dándose cuenta de sus decisiones equivocadas y del producto de su rebelión. Y después de 1000 años desciende el Señor con la santa ciudad y los santos que estuvieron con él 1000 años, y la tierra es purificada. Los impíos, los pecadores, el gran engañador, el rebelde, los ángeles caídos, todo lo que es malo, toda la maldad, la muerte, todo es destruido. Y la tierra es hecha nueva. ¿Para qué? Para que sea recibida por los santos como heredad y se establezca el reino eterno de Cristo. Ahora usted dirá: bueno, hermano Dani, eso ocurre en el contexto de la profecía, pero ¿por qué Dios tenía que entonces destruir a tantas personas? Creo que los textos ya nos han mostrado el punto, ¿verdad? Tenían una intención diferente a la voluntad del Señor. No querían escuchar la voz del Señor, no querían andar conforme a los designios del Señor. Sencillamente su intención del corazón era fuera de la voluntad de Dios. Dios quería despojarlos, no aniquilarlos. El propósito original y preferido de Dios no era la aniquilación total, sino el despojo o la expulsión de los habitantes de Canaán. Dios quería darles la oportunidad de emigrar y escapar del juicio. El enfoque era la cultura, no las personas. Los mandatos de destrucción se referían principalmente a los objetos y centros de culto pagano, altares, ídolos. ¿Cuál era el objetivo? Erradicar la cultura corrupta para evitar la contaminación espiritual de Israel. Hoy también nosotros, como el pueblo de Israel espiritual, deberíamos de permitirle al Señor que erradique de nosotros la contaminación, que erradique de nosotros, que destruya el egoísmo del corazón, los altares, los ídolos que podamos tener. Entonces, quien permanezca y obstinadamente en su pecado, pues la rebelión le va a conducir a la destrucción. Por eso, en el contexto de Canaán, la aniquilación total se convirtió en una necesidad solo para aquellos que, como el faraón, endurecieron sus corazones, se atrincheraron en ciudades fortificadas y se rebelaron obstinadamente contra el plan de Dios. Dios siempre va a buscar salvar, no destruir. Y su primera intención es la misericordia. Y esto nos enseña a usted y a mí
que Dios también mostró amor para con estas personas. Y nos enseña también que debemos ser nosotros también cuidadosos con nuestros juicios y recordar que en el corazón de Dios siempre hay un deseo de redención. También nos llama a erradicar de nuestras vidas las culturas e ídolos que nos separan de Él. Ahora yo le hago una pregunta ya para terminar nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué elementos, qué hábitos deben de ser aniquilados o despojados o desarraigados de nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros, queridos hermanos, permitiendo la obra de transformación que tanto necesitamos? Vamos al cielo. No es cualquier cosa. Y es estar en armonía con la voluntad del Señor. Que Dios le bendiga. Feliz día.